Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en nuestro podcast Teatro Amateur con Ildefonso Hernández del grupo Adesora Teatro. Un saludo. Hola, buenas tardes, Javier. Y la primera pregunta es un poco por el nombre del grupo. ¿Qué significa o por qué elegisteis este nombre? Bueno, no tiene un significado especial, no hay una connotación, simplemente, pues después de una función de nuestra anterior obra, la que llevábamos a los escenarios, que era Cuadrados, de Juan Carlos Rubio, pues tomando unas cervezas, eh, nos dimos cuenta, bueno, no es que nos diéramos cuenta, a ver, comenzamos nuestro itinerario como grupo con otro nombre y las circunstancias nos llevaron a tener que cambiarlo. Y como te digo, después de la última función, como quieres te explico extensamente por qué Ofecum, y tomándonos una cervecita, pues estuvimos barajando una serie de posibilidades, de nombres. Y a mí precisamente se me ocurrió que casi siempre las funciones de teatro son un poco adhesoras. No me preguntes por qué, ¿no? Porque, yo qué sé, son por la noche y ya está. Este nombre lo expuse y tuvo éxito. Fue aceptado como nombre del grupo. Y te decía, si quieres, que porque, bueno, no sé si me vas a preguntar por el origen. Bueno, aparte del nombre. Sí, por la formación, ¿no? Me iba a remitir al año 2014, ¿no? Que es cuando comenzasteis. Sí, ahí fue como comenzamos como Fecun Teatro. O Fecun es una asociación granadina fundada hace 25 años por un médico bien famoso aquí en Granada, Miguel Guirao. Este hombre era médico forense y era profesor en la Universidad de Medicina de Granada. También daba clases en la Universidad a distancia, para mayores, me refiero. Y él se daba cuenta de que las personas mayores, cuando terminaban sus estudios, pues se quedaban un poco descolgados, entre comillas, de la actividad cultural de Granada, ¿no? Actividad cultural en general. Y bueno, pues decidió fundar esta asociación junto con otras personas eh, para darle un poco de salida a esa inquietud intelectual de las personas que terminaban la universidad. Y de esta forma, pues se creó la asociación, enseguida tuvo un número de miembros importante y realizaban una asociación sin ánimo de lucro, como te digo, cultural, y se empezaron pues a realizar funciones de todo tipo, o sea, actividades de todo tipo, entre ellas también de voluntariado y con un contenido social importante. Y culturalmente, pues se empezó a dar cursos de ajedrez, cursos de idiomas, cursos de informática, todo ello dirigido a personas mayores. Luego, más tarde, con el tiempo, llegó también la necesidad de vincular la actividad de las personas mayores con las otras generaciones más jóvenes. Pero eso vino después. En principio era esto. Y bueno, yo de una forma casi casual, bueno, bastante casual, aterricé en Ofecun después de mi jubilación, de mi trabajo. Yo he sido bancario toda mi vida. Eh, Terminé en esta asociación a través de un amigo mío que estaba dando un taller de cuentacuentos. Y ahí aterricé yo, empecé como cuentista, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues al año ya mi amigo me hizo director del taller. Estuve yo 2 o 3 años dándolo, como dirigiendo el taller. Hacíamos una actividad muy bonita, íbamos a colegios, a residencias de mayores, a teatros. Ahí cooperábamos con causas nobles dentro de lo que es la actividad cultural y no cultural de Granada. Y, y a mí personalmente el cuento se me empezó a quedar un poco corto.
y entonces de ahí pasé a crear un taller de artes escénicas. En principio era de teatro, luego quería también englobar teatro y cuentacuento y cuento, y ya pues lo pasé a denominar artes escénicas, porque pensaba que la formación en origen y en principio, tanto para una persona que te cuenta un cuento o tiene aspiraciones de hacer teatro, pues básicamente la formación es la misma. Y así estuvo unos años. De hecho, entonces formamos esto devino con el tiempo en formar un grupo de teatro que era Ofecum Teatro. Y ahí fue donde nos conocimos Milagros y yo. Ujú. Entiendo que durante todo este tiempo habéis sido dos personas las que habéis formado parte del grupo o han intervenido más actores o actrices. Bueno, con la anterior obra. Nuestro primer proyecto, como he dicho antes, fue 100 metros cuadrados de Juan Carlos Rubio. Ahí nos cogió el pase de Ofecum Teatro a Adesora Teatro, prácticamente a partir de la primera función, porque, bueno, nuestra actividad la dirección de Ofecum Teatro no estaba dispuesta a secundar nuestra actividad desde el punto de vista financiero y entonces, bueno, pues nos constituimos como asociación propia y ya entonces fue Adesora Teatro. Y en esa primera obra estábamos 3 actores, 2 actrices y un actor. Yo como actor y director del grupo y estaban Milagros y nuestra compañera Inma Sánchez, que hacía otro personaje de 100 metros cuadrados. Después de 3 años representándola por prácticamente toda España y todos los certámenes donde fuimos llamados, bueno, pues ya iniciamos este nuevo proyecto, que son los días de la noche, y ahí eran un actor y una actriz ya de una edad, quiero decir, tanto Mila como yo pasamos de los 70 y encaja perfectamente con los personajes de los días de la noche, con Kiko y con María. Y bueno, pues ahora mismo estamos inmersos en esta obra y en este contexto. La idea a futuro, si quieres ya la hablamos luego, si quieres bien preguntarme. Sí, porque quería centrarme un poquito en los días de la noche. Sí. Háblanos un poco de qué es lo que pueden ver las personas que vayan que acudan a alguna de vuestras actuaciones. Pues van a conocer una historia que seguramente hayan vivido ellos, si no en carne propia, a lo mejor en alguna persona cercana, bien sea un familiar, bien sea un amigo, porque es el relato de una historia muy cotidiana. Una pareja mayor, que como te digo, María tiene 75 y Kiko tiene 78 años, y Kiko empieza a dar muestras de una incipiente enfermedad senil. Bueno, puede ser demencia, puede ser un principio de Alzheimer, pero Kiko empieza a tener problemas de memoria. Y bueno, el desarrollo de la obra se va viendo cómo esas cosas van pasando y porque nosotros en nuestras obras siempre buscamos la diversidad del texto que nos lleve a momentos bueno, pues de plantearnos la vida tal y como es, con su crudeza, en algunos casos sí corresponde, pero también nos gusta mucho que haya posibilidad de que el espectador también sonría o incluso se ría, ¿no? Y entonces Kiko, su desmemoria, digamos, pues también da lugar a situaciones pues, que te mueven a la carcajada, te mueven a la sonrisa. Y bueno, aparte de este planteamiento de Kiko como personaje anciano y desmemorado, está María, que es la parte de la pareja que en este momento pues, le toca cargar con lo más pesado, que es la labor de cuidadora, ¿no? Que, por cierto, bueno, nosotros planteamos casi como una denuncia social contemporánea, moderna, porque eh, el papel del cuidador, de la cuidadora, que en la mayoría de las ocasiones son mujeres, es un papel muy olvidado por la sociedad en general. No se tiene en cuenta, no se le da la importancia que realmente tiene. El persona que sufre la enfermedad, evidentemente la padece, pero son enfermedades
que hacen también sufrir mucho a quien tienen alrededor, bien sea pues su pariente más directo, su mujer, su marido, sus hijos, porque las consecuencias son evidentes, ¿no? Por las cosas que estás diciendo, deduzco que hay un compromiso social importante en vuestros objetivos, ¿no? En principio, no era a ver, nuestra idea al elegir esta obra, no había una premeditación, ¿no? Pero al conocerla, al estudiar bien el texto, al estudiar bien los personajes y, bueno, y el subtexto, lo que nos quiere decir el autor, sí nos dimos cuenta de que efectivamente nos gustaba porque de alguna forma conectaba con nuestra mentalidad, con nuestra ideología, no en el sentido político, sino en el sentido social, que también, pero en el sentido social. Y sí, es verdad que nos ha dado la posibilidad de poder engancharnos a actividades sociales, a asociaciones que existen aquí en Granada, como Inteligencia Límite, como Síndrome de Down, donde, bueno, pues hemos podido llevar la obra, yo no solamente en Granada, también lo hemos hecho en Elda, Alicante, para precisamente el Día Internacional del Alzheimer, la Asociación de Alzheimer de allí de Elda, pues tuvo a bien contratarnos para realizar la función. Y sí, evidentemente nos hemos dado cuenta con el tiempo que la obra tiene mucho desarrollo en el compromiso social pues de las enfermedades seniles, y no solamente eso, sino que Kiko y María llevan en su mochila vital una pesada carga, que es la muerte hace 17 años de su única hija, que murió como consecuencia de la violencia doméstica a manos del que entonces era su marido. Interesante todo esto que nos cuentas. ¿Qué feedback recibís del público? Porque es un tema que en ciertos sectores de la población está muy, muy vigente, ¿no? ¿Qué os dice la gente que ve la obra? Efectivamente. Como te decía al principio, lo que plantea Los días de la noche es una situación que, por desgracia, se da con bastante frecuencia en los hogares de hoy en día, ¿no? Y efectivamente eso se corresponde con el feedback que recibimos. Son bastante numerosas las personas que se nos han acercado después de la función, porque además nosotros siempre bajamos a hablar con el público. Son muchísimas las personas que se nos acercan con lágrimas en los ojos, pues diciendo: he visto a mi madre, he visto a mi padre, he visto a mi hermano. Y bueno, sí, yo les digo muchas veces, por romper un poco el hielo, ¿no? Pues les digo, bueno, pues si te he hecho llorar es porque lo he hecho bien, ¿no? Porque sí, pero también nos hemos reído y tal y cual. Y dime. Sí, perdona. Sí. No, te iba a preguntar, estás hablando de reír, de llorar, ¿en qué género podríamos situar la obra? Pues es un poco comedia-drama o drama-comedia, ¿no? Es un melodrama, porque ya te digo, lo que planteamos de principio, y tú ves en la actitud de los personajes que hay un contenido dramático en el sentido de que la enfermedad está ahí presente. Porque, mi personaje pues tiene esas lagunas, a veces confunde a su mujer con Sara Montiel o con Ava Gardner, ¿no? Bueno, pues vale, a María al principio le hace gracia, luego ya no la hace tanto. Claro. Pero bueno, como lleva, cuando están hablando de cine, porque los dos de jóvenes pues eran muy amantes de ir al cine y pues esto, recordando aquella época, pues María le dice: ¿te acuerdas cuando fuimos a ver Lo que el viento se llevó y tal y igual? Y Kiko le dice: no, hombre, no, esa no es, esa es Fray Escoba y tal. En fin, se montan
bueno, María, pues la pobre hace lo que puede, y eso nos lleva, pues eso, pues a crear situaciones donde afortunadamente la reacción casi en el 100% de los casos, porque tú sabes también como buen hombre de teatro que eres, que el público, no se puede decir que haya un público, hay un público allí a cada teatro donde vas. Eh, pero bueno, la reacción general, prácticamente se apenan todos en los mismos sitios, y las risas y las sonrisas se intuyen en los mismos gags, ¿no? Y Por las cosas que me estás diciendo, estamos hablando de una obra que requiere mucha complicidad entre los dos protagonistas, ¿no? muchísima. Muchísima. A ver, afortunadamente, Mila y yo nos conocemos de hace muchos años, prácticamente. No, iba a decir que hemos empezado en esto juntos, no, porque ya llevan más tiempo que yo, más años que yo. Yo me incorporé a esta actividad, como te digo, después de jubilarme, o de prejubilarme, porque la verdad es que me prejubilé bastante joven, con 54 años, pero bueno, no fue hasta tener los 60, 60 y pico que empecé ya en serio a tomarme esta actividad casi, no lo es porque no lo soy, pero casi como un profesional, ¿no? Y, y sí es verdad que en 100 tuvimos una conexión como compañeros que hemos podido y sabido mantener posiblemente hasta la fecha, hasta el punto de que, bueno, pues nos llevó a constituir la asociación, y tener incluso, pues eso, pues no solamente un presente, sino que también queremos que haya un futuro. ¿Cómo llevas el tema de actuar y de dirigir? Mal, mal, se lleva muy mal. Más no se lo aconsejo a nadie. Y de hecho, nuestro próximo proyecto, que me imagino que luego me preguntarás, bueno, pues ya no quiero, no quiero actuar y dirigir. Y ya me he puesto, estoy en contacto con amigos, para ver si ellos quieren tomar esa responsabilidad y llevar la batuta de la dirección. La verdad es que es una actividad muy difícil, por lo menos para mí. Eh, Sobre todo en el proceso de ensayo, de creación de la obra, ¿no? Porque aunque la obra esté escrita, pero bueno, que cada director, incluso cada actor, o cada persona que nos gusta el teatro y que nos metemos de alguna manera en él, ese texto lo interpretamos de una forma diferente. Y es complicado, muy complicado. Como te diría yo, hacer un trabajo homogéneo y, y pacífico, por decirlo de alguna manera, pacífico contigo mismo, ¿no? Eh, viéndote dentro y fuera a la vez, ¿no? Porque el director tiene que ver desde fuera todo lo que se está produciendo, tanto a nivel de interpretación del texto como de creación del personaje como desarrollo del propio personaje. Y como te digo, te lleva a ti a una especie de esquizofrenia que la verdad no es muy recomendable. Y lo hice en 100 metros cuadrados, lo volví a hacer en los días de la noche y ya en la tercera ocasión ya creo que no. Háblanos algo de esa tercera ocasión que tenéis en la cabeza. Pues mira, tenemos, y fue a instancias de Milagros, que conocía la obra antes que yo, y nos hemos decantado por una obrita que escribió Manuel Veiga, que fue un actor que si, bueno, si quien nos escucha tiene interés, pues metiéndose en internet lo va a encontrar enseguida, le va a poner cara. Y llegó a ser un actor conocido, además de dramaturgo, pasa que murió joven, con 54 años, un actor gallego. Y escribió la obra que se llama Cartones. Y también es una historia con otro enfoque, pero también claro, nosotros nos vemos obligados a buscar obras
donde los intérpretes, los personajes sean mayores, ¿no? Porque bueno, es relativamente fácil teniendo una buena caracterización, un buen equipo técnico de caracterización, pues envejecer al joven, pero rejuvenecer al viejo es un poquito más complicado. Entonces nosotros tenemos que buscar obras donde ya los personajes tengan una cierta edad, donde nos podamos mover cómodamente, ¿no? En una horquilla entre 65 80 años. Y encontramos cartones, bueno, como te decía, no es que la encontráramos porque Mila la tenía en cartera desde hacía tiempo, la conocía y ya incluso preparando los días de la noche ya me estuvo ella bombardeando, ¿no? Porque Mila es, bueno, es un rabo de la lagartija y, y ya me estuvo pum, pum, hablando de cartones, hasta que la leí, en fin, y la verdad es que me encantó. Aquí vuelven a ser 3 personajes, también 2 femeninos y 1 masculino, en donde se refleja el personaje principal femenino, es Doloritas, que es una, digamos, folclórica, ya muy mayor, pero ella sigue siendo folclórica por todos los poros de su piel, en todos los sentidos, en cómo habla, en la forma, en las palabras que utiliza, en su vestuario, en su forma de moverse, pero que ha devenido a una... Bueno, es la historia de 2 homeless, de 2 personas que viven en la calle. Cuando se sitúa la obra, viven en un vertedero que hay a la puerta de un puerto, o sea, sí, en la entrada de un puerto de mar, y ella, pues en su momento despidió a su capitán de barco y está esperando que algún día el capitán, bueno, esperando y viendo de alguna manera que su capitán va a volver a por ella, muchos años después. Y coincide en el lugar y en el tiempo con un artista. Ella le llama al artista, el personaje es el artista, no tiene nombre, no tiene un nombre propio definido. Es el artista, mientras que ella es Doloritas. Bueno, pues con un pasado muy perturbador, en el sentido de que, por lo menos con sus 70 y muchos años, ya es un hombre deshecho desde el punto de vista de la salud y del ánimo, de su experiencia vital, eh, y politoxicómano, alcohólico, etcétera. Y bueno, pues establece una relación entre ellos, como te puedas imaginar, pues muy, muy tortuosa. Tienen su lado oscuro, evidentemente, cada uno en su vida, y bueno, pues ocurre una tragedia que no quiero avanzar, porque si alguien nos escucha y alguna vez nos ve, pues sería como hacerle spoiler, ¿no? Pero lo mismo que te decía antes, que nos pasaba con Los días de la noche, con 100 metros cuadrados, tiene sus momentos de drama y tiene sus momentos para echarnos unas risitas también. ¿La tenéis ya en marcha o simplemente está en boceto? ¿Cómo está en Está estos en momentos? boceto, sí, está en boceto Ujú. porque el año pasado la estuvimos trabajando con otra actriz compañera, Alicia García Verdones, y la estuvimos trabajando yo como director, pero después de 3 meses fue cuando llegué, me senté conmigo mismo, me cité y le di una vuelta y llegué a la conclusión que hemos comentado antes, ¿no? Porque y entonces, bueno, pues se lo comenté a Mila y a Alicia y le dije, chicas, yo no puedo, no quiero seguir con este proyecto tal y como lo tenemos planteado, ¿no? Seguiría como actor, pero no como... Bueno, Ya, eso la verdad es que se lo he planteado meses después. Allí les dije que no seguía. ya. Porque, pues además yo también colaboro como actor con la Escuela de Artes Escénicas de aquí de Granada. Eso me lleva también a tener otros compromisos. También de alguna forma formo parte de otro grupo y bueno, como colaborador, no soy miembro íntegro, pero me llaman también para hacer, en fin, que ya eran muchas cosas. La vida está muy desocupada que tenemos los jubilados. Y hacerme cargo también de la dirección de cartones ya era como muy, 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 muy excesivo. Entonces, pues, luego, bien, pues en un viaje, como viajamos bastante juntos, Mila y yo, pues ella volvió a sacar sus armas
volver a intentar convencerme para que la hiciéramos, y ya le dije, bueno, mira, lo hacemos, pero si yo no soy el director. Si buscamos un director que nos dirija y tal y igual. Ah, pues estupendo. Entonces ahí, en ese punto es en donde estamos. Tengo a un buen amigo que ya me dirigió en su ópera prima, una obra que creó él mismo escribió en un año, El invernadero de mesas, y donde tuvo la amabilidad de invitarme a ser actor en ella. Y bueno, pues Tomás es un chaval muy joven, un psicólogo muy joven, con 20 y pocos años, pero que tiene una inteligencia para mí magnífica y una visión del teatro maravillosa. Entonces, bueno, le he tirado el anzuelo y creo que lo va a picar. Pues mientras llega esa obra, seguimos disfrutando de los días de la noche, que ha tenido una gran andadura y muchos premios, ¿no? Pues sí, afortunadamente ha tenido, bueno, gran andadura, llevamos prácticamente un año con ella. Eh, pero sí es verdad que hasta la fecha, pues hemos estado en ya al menos 10 certámenes y otros 4 o 5 funciones entre el estreno y lo que te decía antes de nuestras colaboraciones con las diferentes asociaciones y causas, con un cierto contexto social. Y si es verdad, la obra ha recibido premios como obra, como tal obra. De hecho, ha sido premiada con el mejor drama andaluz en los premios de Antonio Murillas. Se obtuvo en Herrera, creo que fue el segunda obra, mejor premio a segunda obra. Y bueno, en lo puramente actoral, pues tanto Mila como yo ya hemos sido reconocidos con dos premios a actores principales. Y yo en Hortaleza, en Madrid, y últimamente en Santa Pola. Y Mila creo que fue en Herrera, y ahora mismo no me acuerdo muy bien dónde fue el otro, pero... Ah, en Quintanilla estuvo, en Valladolid. Sí, allí también fue reconocida como la mejor actriz principal, y en Herrera, Sevilla. Y, y bueno, mañana salimos para Madrid, nos vamos a Valdemorillo, al certamen de teatro aficionado de allí. Y bueno, pues esperemos que nos sigan teniendo en cuenta, vamos, dándole valor a nuestro trabajo con estos reconocimientos que siempre, aunque no son el leitmotiv por el que hacemos las cosas, pero bueno, siempre es agradable recibirlos. Decía una gran andadura porque, aunque evidentemente es poco el tiempo que lleváis, son bastantes las actuaciones para un grupo amateur, y te quería preguntar por eso, por las actuaciones, por las posibilidades que tenéis de poder llevar, de poder escenificar vuestras obras, que es algo de lo que se suelen quejar muchas compañías. Vosotros sois casi unos afortunados. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, tenemos a Milagros, que es una tremenda, parte de una excelente amiga, compañera y actriz. Como productora no tiene precio, porque ella se dirige absolutamente a todos los certámenes que hay de teatro aficionado de España. Le manda toda la documentación que nos piden, les manda los trailers, les manda las grabaciones, en fin. Y bueno, pues quizá a lo mejor es una cuestión de números, no lo sé. También creo yo, hombre, a ver, por lo que nos dicen los organizadores de los diferentes certámenes, en muchos casos estamos hablando de que a lo mejor te eligen entre 100 o 90 o 120 aspirantes, ¿no? Y para elegir a 4 o 6 grupos. Quiero decir que eso me lleva a pensar que algo bueno debemos de hacer cuando, si es verdad que nos llaman de bastante. Vamos, de hecho, octubre y noviembre no tenemos ningún fin de semana libre. Vamos, ahora, como te decía, mañana vamos a Madrid, pero es que la semana que viene vamos a Cartagena. A la siguiente semana yo ni me acuerdo, tendría que mirarlo, pero vamos, que vamos a ir a Madrid. Ah, sí, no, a Alicante, Muchamel, volvemos a Alicante, Muchamel. Luego lo hacemos aquí en un pueblo, en Padul, cerca de Granada. Nos volvemos a ir a Toledo, a Fuensalida. O sea que sí, que es verdad que nos están llamando de muchos sitios. Hay reconocimientos. El público creo que también la recibe bien, aunque sufra un poquito.
Nosotros estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, creemos que hemos hecho una buena elección y por lo que nos dicen nuestros compañeros, un buen trabajo. Ujú. Oyéndote, casi casi podemos hablar de un grupo profesional. ¿Cómo lleváis este tema del amateurismo y del profesional? Pues lo llevamos muy bien y además con mucho orgullo. De hecho, no queremos dar el salto a lo profesional, porque aunque pues, tanto Mila como yo tenemos ofertas de grupos profesionales, no, no compartimos tanto ese mundo profesionalizado del espectáculo. Nos movemos mejor en el desinterés económico. Es decir, nosotros nos conformamos y de hecho, sobre todo cuando hay una motivación para hacer lo que hacemos, porque hay detrás un beneficio social para un grupo necesitado, nosotros vamos a gastos pagados, ni siquiera vamos a caché, ¿no? Entonces no buscamos ni siquiera ganar dinero, ya no digo ganar mucho dinero, no, ninguno. Nosotros con que ganemos lo suficiente para que el carrito pueda seguir andando, nos conformamos y además no queremos más. Y ya, pues seguramente entrar en el plano profesional te crearía otro espacio de dependencias o de obligaciones en el que no queremos entrar. ¿Cómo está el tema del teatro amateur en vuestra zona? ¿Cómo lleváis el tema de locales, subvenciones? ¿Cómo sentís? Pues mira, seguramente Milagros en esto está más ducha y te daría mejor contestación a tu pregunta. Pero bueno, yo voy a hacer lo posible por lo poco que sé que me enseña ella. Nosotros, la verdad es que para nuestros ensayos no tenemos ningún problema para conseguir locales del propio ayuntamiento. Son instituciones sociales que dependen del ayuntamiento. Hay en Granada como 3 o 4, quizás 5, por ahí. Y bueno, pues tenemos una en el centro de Granada que lo solicitamos y no tenemos ningún problema para tener un local o un salón suficiente como para poder realizar esa actividad durante el periodo necesario de preparación, de ensayo de la obra. Es algo que, bueno, lo tenemos ahí, tampoco nos preocupa demasiado porque nosotros como no movemos grandes elencos, no movemos grandes escenarios, aunque tenemos sí movemos escenarios, pero quiero decir, no son necesarios para cubrir el proceso de preparación de la obra. La verdad es que muchas veces, pues con nuestros propios domicilios nos basta y nos sobra, ¿no? Y en otro sentido, bueno, yo sí echaría de menos que aquí en Granada, una ciudad importante, importante me refiero en el sentido cultural, ¿no? Tiene un desarrollo cultural inmenso en lo profesional. Bueno, pues los festivales de danza, festivales de música, pero echo de menos la existencia de un certamen de teatro aficionado. Y habida cuenta de que además en Granada existen muchos grupos de teatro aficionado. Hay una gran actividad de teatro, de la afición, del teatro amateur. Yo me he planteado alguna vez, bueno, poder intentar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que me pilla ya un poco mayor. Habrá, habrá que recurrir a Cata y a otras organizaciones que están ahí detrás y que pueden apoyar, ¿no? Ojalá, efectivamente, que en eso Milagros tiene mucha también. Sí, los conoce Cata, conoce estas asociaciones y ojalá se pudieran abrir por ahí vías, cauces de apoyo, de ayuda o simplemente por donde podríamos tirar mejor, si bien hacia un estamento u otro, porque ya te digo, yo, vamos, si todo esto me coge con menos años, con 55, estoy seguro de que me hubiera metido de cabeza a pelearme con quien fuera y a mover lo que hubiera que mover para intentar que al menos aquí hubiera un certamen, un festival de teatro aficionado.
Vamos a recordar a algunos de las personas que os acompañan, porque hemos hablado de Mila, hemos hablado de ti, pero creo que también tendréis a gente en la parte técnica. Vamos a recordarles también, ¿no? Claro, hombre, se lo merecen todo. Sin ellos nada de esto podría ser, evidentemente. Bueno, tenemos posiblemente uno de los mejores escenógrafos de Granada, que es también profesor de la Escuela de Artes Escénicas y buen amigo, que es Lucas Valentín, que nos construyó, nos hizo un escenario magnífico para 100 metros cuadrados, parte del cual, con algunas variaciones, lógicamente, estamos utilizando para los días de la noche. Bueno, Valentín nos creó el escenario, y estuvo con nosotros moviéndose con 100 metros cuadrados, pero por temas de salud no pudo continuar y se sumó a esta aventura mi propia esposa, que siendo casi, bueno, pues no teniendo bagaje en el sentido del teatro, lo que conocía era por mí, pero un poco por referencia. Pero bueno, es una mujer muy capaz y muy espabilada, muy diestra en casi todo. Y enseguida no le costó nada hacerse con todo lo que tiene que ver con, pues eso, la preparación escenográfica del teatro y todas esas pequeñas cosas que son un mundo increíble y que sin personas como ella sería muy difícil que todo funcionara bien. Son de esas personas que te posibilitan que todo funcione bien, porque la labor del actor está dentro y fuera del escenario. Quiero decir, cuando tiene que ir a cambiarse de vestuario, cuando tiene que hacer un mutis y necesita de una cuestión concreta, pues el que haya una persona ahí que le ayuda, muchas veces nos movemos a oscuras. Entonces, bueno, pues son técnicos, son personas técnicas que son muy necesarias. Sin ellos esto no podría funcionar. Contamos con Adrián Rincón durante muchos años como técnico de luces y sonido. En la actualidad esta función la lleva a cabo Néstor Hernández, un joven talento, músico, además de saber de cuestiones técnicas, de imagen y de sonido, magnífico músico, guitarrista, al que le auguramos muy joven, 24 o 25 años, al que le auguramos un futuro muy prometedor. Y en las labores prácticamente el alma mater del grupo, porque se encarga de la escenografía, de vestuario, de maquillaje, de que todo funcione correctamente entre bambalinas, en el antes y en el después de cada función, que es Yolanda Cristóbal Cocero. A todos ellos nuestro agradecimiento más infinito. Y ya está. Muy bien, Ildefonso, pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si se nos queda alguna cosa en el tintero. ¿Qué le dirías a la gente del teatro? A los de dentro, a los de fuera. A todos. A todos. Bueno, a mis compañeros, pues que no se desanimen en ningún momento, que pasen por encima de las adversidades, que instituciones o creaciones o grupos o como Cata pues están ahí para que pues tengamos un apoyo en situaciones más o menos complicadas, que nos podamos tanto en el origen, en la formación de grupos, que si realmente les gusta el teatro, que vayan a por ello, que procuren relacionarse con otros compañeros, que la unión hace la fuerza, eso es evidente, y que tiren para adelante, porque como dice mi amiga Milagros, el teatro es vida y da vida. Y para los que están fuera, para los que son nuestros valedores y nuestro sustento, pues que sigan yendo al teatro y cada vez más, que es muy necesario, que los tiempos que se avecinan desde el punto de vista político e ideológico hacen más necesario que realmente se pueda desarrollar la libertad en el contexto en el que se debe desarrollar, que es el del arte y la expresión pública. Muy bien, pues desearos suerte en esas actuaciones que tenéis ahora en breve. Muchísimas gracias.
aunque en el momento en el que estamos grabando va a ser distinto del que el momento en el que publiquemos, pero desearos el mayor de los éxitos y por supuesto que estamos esperando ya la próxima obra de este grupo del que hablábamos hoy, Adesora Teatro, del que hemos estado con Ildefonso, al que le agradecemos una vez más que haya estado con todos nosotros. Un saludo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y de esta manera finaliza la edición de hoy de nuestro Teatro Amateur, que ha estado dedicado a charlar con Ildefonso Hernández del grupo de teatro Adesora Teatro. Nosotros nos despedimos, pero os emplazamos a que nos sigáis en nuestra próxima edición de este podcast que, lo repetimos, se titula Teatro Amateur y que también tiene su versión web y que, por supuesto, lo podéis encontrar en todas las redes sociales.